Muy buenos días, estamos en la mañana amable de la televisión colombiana, la mañana de Teleamiga Internacional, Televisión de Valores. Hoy en la entrevista el candidato a la alcaldía de Bogotá, Ricardo Arias Moras. Ingeniero, es presidente del Fondo Nacional del Ahorro, es senador, uribista en su momento, acompañó al presidente Santos también en su momento, y hoy en la candidatura a la alcaldía. Bienvenido. Adolfo, pues muy grato de estar aquí, muy complacido de haber recibido su invitación y la oportunidad de estar con todos los televidentes. Gracias por venir. Bueno, usted es Cuyabro, la gente de Armenia le dice Cuyabro. Ah, sí señor, ese era un árbol que encontraron los colonizadores en aquel momento y digamos que desde ahí nos dicen así, los Cuyabros. ¿Y por qué le da por lanzarse a la alcaldía? Bueno, porque me parece que yo hoy le puedo servir, le puedo serle útil a Bogotá. Yo siento que tengo el recorrido, la experiencia, la trayectoria. Siento, Adolfo, que soy el gerente que Bogotá necesita. Yo creo en esos temas de la administración, de los temas públicos, y creo que así lo he demostrado y puede servirle exactamente en este momento a toda esta encrucijada de Bogotá. ¿Se necesita más un gerente que un político? Sí, señor. Es un tema de gerenciar, de administrar correctamente los temas de Bogotá, y en eso, digamos que estoy preparado para hacerlo. Pero usted es un político. Yo digo más un administrador y un gerente. Mi vida ha sido gremial, presidente de la Sociedad de Ingenieros del Quindío, miembro de la Junta Nacional de la Sociedad de Ingenieros, fui el director ejecutivo del Comité Intergremial de mi departamento cuando el terremoto. En fin, digamos que siempre ha existido ello, bueno, y lo público pues lo he adelantado. Pero ocupó el Senado de la República. Pero ¿y eso qué tiene? No, pero ¿por qué le da pena aceptar la palabra político? No, porque es que cuando hablan de político, entonces se supone, en Colombia ese es un término, digamos que tiene una especie como de frontera allí muy leve, en la cual no se confunde una persona que trabaja en los temas públicos de una nación y una persona que compromete, digamos, la actividad electoral dentro de lo público. Una cosa es ser mal político, otra cosa es ser buen político, pero eso de que no aceptar la palabra política como marco de referencia. No, pues es que nunca me he encasillado. Mire, Adolfo, si usted me pregunta, el político es aquel que llena plazas y que llena. Yo no lo he llenado, pero he hecho todo el recorrido público. Mire, cosa curiosa. ¿Qué antecedentes fortalecen esa aspiración a la candidatura? Como presidente, este fue mi balance con Bogotá, como senador, este fue mi balance con Bogotá. Digamos que yo lo que siento es que Bogotá hoy, ¿qué requiere? Bogotá hoy lo que reclama con urgencia es una gerencia de ciudad. Nosotros vemos hoy todos los programas de trabajo, todos totalmente suspendidos, todos programas de trabajo que no se han elaborado en la ejecución que Bogotá requiere, tomas de decisiones que nunca se han hecho en la ciudad. O sea, hoy hay un problema administrativo en la capital. Hoy hay un tema, mire, Adolfo, el metro. Llevamos 52 años decidiéndolo, el río Bogotá 14 años decidiéndolo, todo lo que el plan vial de la ciudad 17 años sin hacerse. O sea, no hay exactamente alguien que entienda que de lo público se tiene que administrar bien. ¿Qué es lo que pasa? Quien llega a la alcaldía de Bogotá inmediatamente empieza a mirar de reojo media cuadra más abajo y entonces se antoja de ser presidente nacional. Y ahí es donde se confunde Bogotá. ¿Por qué? Porque entonces no hay quien tome las decisiones que Bogotá requiere y que Bogotá necesita. El candidato generalmente, y no lo digo por usted, cree que con una varita mágica estos enunciados voy a tratar de realizarlos como alcalde. Pero siempre falta el cómo, Sí, pero Adolfo, créanme que Bogotá lo tiene todo. Mire, si uno lo mira desde ese punto de vista de empresa, de ciudad, lo tenemos todo. Y si me permite hacer un comparativo, cuando yo llegué al Fondo Nacional del Ahorro, a mí me entregaron una entidad casi que ya iba para el cierre, una entidad con pérdidas inclusive, tanto operacionales como de portafolio, con 57.000 millones en pérdida. Ya era, digamos, los últimos momentos. 4 años después la entregamos como la primera en el país, generando utilidades 118.000 millones, con 3 millones de ahorradores en un crecimiento exponencial que sorprendió a Colombia. Todo fue manejar correctamente una entidad pública que le debe servir a una sociedad. Sí, pero usted me sacó el cuerpo a la pregunta, ese balance de su relación con Bogotá. ¿Qué hizo usted como presidente del ahorro? Pues mucho. ¿Con Bogotá? Mucho. Con Bogotá y con Colombia. Y fue exactamente poder volver a hablar de economía en una sociedad. Volvimos a recuperar el ahorro como principio. Es que esto no es de teja y ladrillo, Adolfo. Si fuera por teja y ladrillo sería muy fácil. No, volver a hablar de economía, volver a construir una sociedad, volverla a sacar de las garras del crédito, del préstamo, de la deuda, del fiador, del conductor, del gota a gota y de la pirámide.
y volver a traer una sociedad que creyó en una palabra que en economía se expresaba y que podía producir prosperidad en una ciudad. ¿Sabe cuánto dejé en Bogotá? ¿Cuánto? 1.400.000 ahorradores, de donde no existían. 1,5 millones de ahorradores creyeron precisamente, pusieron su confianza en una palabra que se expresaba y en un término como el del ahorro que parecía en desuso, un término como el del ahorro que nadie había vuelto a hablar en nuestro país. ¿Cómo se puede hablar del ahorro en una ciudad, en un país con un desempleo tan alto? ¿Cómo se puede hablar del ahorro en una ciudad y en un país? Ahí es donde hay que hablar, Adolfo. Es que esa fue la equivocación, que nos llevaron sobre mercados de consumo. Nos enseñaron fue a consumir y nunca ahorrar. La productividad de un país nunca se tuvo expresada en términos de ahorro. Hoy estamos pagando esas vacas flacas de no haber hecho exactamente el principio económico que requería Colombia. John Wesley decía en la reconstrucción de Alemania que toda nación debía ahorrar tanto como se pueda. Y ese tiene que ser una virtud y un atributo del ciudadano, del habitante. Los chinos, por darle un ejemplo, la economía oriental está basada indiscutiblemente sobre la base del ahorro, ahora en el 47.5 del PIB. O sea, es una sociedad que es capaz de tener economía propia. Hoy Colombia no lo tiene. Hoy Colombia vive a merced de las circunstancias. Eso se llaman economías cíclicas, Adolfo. O sea, depende si el país va bien. Hoy el país tiene un bajonazo. Hoy el país, entonces, el problema de su petróleo y demás, entonces le ocurre, entonces la economía se estatiza. No, señor. A Bogotá la vamos a llevar sobre economías en crecimiento, sobre productividad de ciudad. Se lo voy a poner en estos términos, Adolfo. Donde viven 9 millones de personas, como es Bogotá, estoy redondeando la cifra. Donde viven 9 millones no puede existir pobreza. No puede existir pobreza, Adolfo. ¿Cómo se ve la come? Donde llega un número de desplazados tan altos, no puede ser como una Pereira cada año, una Armenia. No puede existir pobreza. Ah, no, pero ahí sí, deme la fórmula. No, ahí sí, claro. Deme la fórmula. Claro, y se lo voy a explicar. Es que es una masa humana tan importante que lo único que debe generar es riqueza en ella misma. Nosotros tenemos los mercados propios. Nosotros tenemos el consumo propio. Entonces, cuando eso ocurre, ahí hay un valor, una fortaleza de ciudad. Bogotá es llena de fortalezas. Adolfo, nosotros las miramos sobre las debilidades. Un ejemplo, déjeme ponerle un ejemplo sencillo que se me ocurre aquí. Aeropuerto El Dorado. El aeropuerto El Dorado lo miramos como el que hace el ruido, como el que hace la bulla, como el que se retrasa el vuelo, pero no miramos que 27 millones de personas aterrizan ahí al año. O sea, ahí hay un marco poblacional que si nosotros tuviéramos una oferta turística, por ponerle otro ejemplo, tendríamos ahí el mercado real. Bogotá tiene oferta turística. No. Bogotá es la primera ciudad en materia turística de Colombia. Por Dios, 2 millones de turistas al año, hombre. Eso no es nada. Yo propongo como alcalde 6 millones de turistas. ¿Cómo? ¿El cómo? Lo tengo todo. Deme el cómo. Pero tengo una ciudad llena de historia, tengo una ciudad llena de posibilidades, tengo una ciudad llena incluso de bellezas en su geografía y en su clima. Yo tengo todo para tener el turismo atraído. Otro ejemplo, convierto a Bogotá en ciudad de eventos. Ahí hay una economía. ¿Por qué? Porque tengo 9 millones de personas. Y cuando tengo 9 millones de personas, yo puedo mantener todo un calendario de actividades que me genere economía. Pues está la feria de exposición. No, por Dios, pero por Dios, Adolfo, esto hay que mirarlo con una grandeza. De ciudad es la capital de una nación. No, papá, para una feria internacional, pues para eso se hace en cada ciudad. Pero venga, le cuento otras, las basuras. Las miramos como problema, las miramos como dificultad. Nos aterrorizamos porque vemos unas llantas en la ciudad. Ahí hay otro motivo de economía. Hay otro tema de producción de riqueza. Las basuras es una riqueza. Nosotros somos capaces de volverlas a mirar si la observamos desde el punto de vista empresarial. Y si esto es tan fácil, ¿por qué no se hace? Precisamente porque no hay nadie que lo gerencie. Porque siempre ha sido solamente una silla que se ocupa para fines electorales y políticos. Y yo digo, no, hombre, hagamos un par en el camino, camine, administremos los temas de la ciudad, camine, hablamos de productividad, camine, aumentemos el Producto Interno Bruto de la ciudad, camine, miremos las tasas de retorno de la inversión que haga la ciudad, camine, desarrollemos los programas de trabajo, sintonicemos a Bogotá, no solamente como ciudad, no solamente como capital nacional, sino como líder continental. Ricardo Arias Moreno, en entrevista con Adolfo, cuénteme una cosa, los dos problemas más importantes en este momento de Bogotá, seguridad y movilidad. ¿Cuál es su respuesta? Orden y autoridad. ¿Así es simple? Es que es lo más sencillo. ¿Así es simple? No, yo soy ingeniero civil con especialidad en ingeniería de tránsito.
Y yo le digo, Adolfo, y perdóneme porque va a sonar presuntuoso, pero yo sé que el televidente me lo comprende. No hay nada más fácil para solucionar que el tema de la movilidad en Bogotá. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque no es sino desarrollar la tarea. ¿Sabe cuánto llevamos del retraso del plan vial de la ciudad? 17 años. No hemos crecido, no hemos hecho una calle nueva, no hemos hecho una troncal y poblacionalmente hemos crecido. Y después queremos que no hayan trancones, que no hayan problemas. No, desatrasemos la tarea. Entre ellas, empecemos por taparle los huecos a Bogotá, que será mi victoria temprana. Lo que hoy dice la ciudad que no es capaz de hacerlo, para mí será la victoria temprana en la administración del alcalde. ¿Y los recursos? Inventiva se llama eso. Y con inventiva nosotros vamos a tener toda una serie de diseño de tecnologías de pavimentación. Los pavimentos no se hacen con máquinas tapahuecos. Los pavimentos se analizan con patologías del daño. Y en esas patologías del daño podemos tener toda una acción por toda la ciudad donde seamos capaces de tapar los llamados huecos que son hoy vergüenza para Bogotá. ¿Y la patología del daño qué significa en Bogotá? La patología del daño significa que no todo hueco es igual al otro, que hay unos huecos que tienen unas causas, otros diferentes, y entonces los vamos a tratar bien para efecto de que en el momento del sello, en el momento de volverlo a restablecer en el sistema vial de la ciudad, sea duradero, sea permanente. Esos son términos de economía, el costo-beneficio. Yo tengo que tener un marco vial que me garantice toda una serie de decoro para la ciudad. ¿Y en seguridad? Bueno, en seguridad yo tengo que entender los temas de Bogotá. Yo he dicho que son dos caminos. Uno, el diseño de una política criminal. La política criminal tiene dos subyacentes, la reacción y la prevención. ¿La reacción cuál es? Pues hombre, lo que dicen todos los candidatos, que las cámaras, que la policía, que no sé qué, que no sé cuál, eso hay que hacerlo. Pero yo me voy a dedicar más a la prevención, yo me tengo que anticipar al delito. ¿Por qué? Porque yo entiendo el conflicto social que vive Bogotá. Pobreza. Conflicto social, o sea, nosotros fuimos la expresión del conflicto, de la guerra de 52 años. Entonces Bogotá, como esponja, tuvo la atracción sobre todos los sectores de la sociedad. Ahí me tengo que anticipar. Un ejemplo, Adolfo, ¿usted sabe cuál es la principal causa del homicidio en Bogotá? ¿Cuál es? La venganza. Mire cosa rara. Cuando uno mira en detalle y dice, ¿por qué hay venganza en Bogotá? Uno dice, ahí hay un problema que requiere una sanidad distinta en la sociedad. Ahí hay unos problemas que nosotros tenemos que anticiparlos. Esto no es con cámara ni construyendo más cárceles. No, pero eso no es sobre lo de las cámaras, ojo. Por eso le digo, sí, reacción por un lado, prevención por el otro. Pero en la prevención, cuando existe venganza, uno dice que hay un problema distinto de sociedad. Ahora, cuando usted mira en el detalle, ¿por qué la gente, cuál es la causa de muerte hoy en Bogotá? El suicidio. ¿Por qué se produce el suicidio? ¿En quiénes? Atérrese, Adolfo, usted que es un conocedor de estos temas. Jóvenes. Niñez y juventud. Sí. Y cuando usted mira en detalle por qué el niño se quita la vida, aparece en el estudio porque se cansaron de vivir en soledad. O sea que ahí hay un problema de familia. Tenemos que reconstituir familia. Es que mire que cuando uno es campesino, como en mi caso, yo no me entretengo en el follaje, Adolfo. Yo no me entretengo mirando las hojas. Yo sé que si el fruto es malo es porque la raíz tiene problema. Yo siempre busco la raíz de los problemas. Yo siempre busco la raíz de las circunstancias. Por eso fue tan innovador nuestro paso por el Fondo del Ahorro. Porque cuando miramos los problemas de la vivienda en Colombia nos dimos cuenta que la raíz era el modelo financiero. Que endeudábamos a una sociedad para poder tener vivienda. Y de allí nace el modelo más revolucionario que Colombia. ¿Cuál es? Los tax, el arriendo convertido en propiedad sin crédito y sin cuota inicial, que lo vamos a aplicar en Bogotá. ¿El leasing? No, hombre, el leasing requiere cuota inicial y cuota final. Este es sin cuota inicial y sin crédito. El arriendo se traduce en forma de pago. El arriendo se convierte ya no en gasto, sino en inversión hacia uno mismo. Ese modelo me lo declaró el Banco Mundial. Herramienta innovadora para la vivienda universal. ¿Y con esa fórmula piensa usted dotar de vivienda a los bogotanos? Lo que no se ha hecho en Bogotá a propósito. En Bogotá no se ha construido vivienda en los últimos 14 años. ¿Y en el fondo del ahorro usted no? 125.000. ¿Cuánto le falta a Bogotá? No, hombre, Bogotá es una ciudad que mantiene un déficit habitacional en dos sentidos, el cualitativo y el cuantitativo. Adolfo, atérrese. En el cualitativo la ciudad no ha sido responsable. Que Dios nos proteja, porque si hubiera un movimiento telúrico,
la vivienda en Bogotá no tiene diseño. Y estamos en una zona geológicamente muy... Bueno, es que usted es un conocedor. Y Adolfo, no tendríamos sismo resistencia. Por eso lo primero que tengo que trabajar es en la sismo resistencia de la ciudad. Se lo veo muy seguro en su propuesta. Ah, pero es la mejor de todas. Y si es la mejor, ¿por qué registra tan bajo las encuestas? Bueno, pues porque hay unas maquinarias, no me invitan a los foros, usted es el único amable que me invita a estos programas, por lo general nos dan codo, pero nosotros estamos conscientes de lo que estamos haciendo. ¿Me deja hacerle una confesión, Adolfo? ¿Cuál es? Yo no tengo ambición por el cargo, yo no ambiciono ser alcalde de Bogotá. Yo lo que tengo es convicción por la tarea, yo estoy convencido de lo que tenemos que hacer en esta ciudad y estoy preparado para ello. Con una sola frase, invite a los bogotanos a votar por usted. Yo soy el gerente que Bogotá necesita. Y sobre esa base, yo les pido que me revisen, no solamente mi presente, mi anterior, pero me gusta más que me proyecten hacia lo siguiente de Bogotá. ¿Y cómo lo proyectamos? Bueno, lo que he hecho permite pensar que soy capaz de sacar a Bogotá de la encrucijada. Ricardo Arias Mora, candidato a la alcaldía de Bogotá. ¿Por firmas? Por firmas, 262.526 firmas. ¿Y por qué no lo acompañó ni el presidente Uribe ni el presidente Santos? Si usted lo en el primer bueno, momento. pues pregúnteles a ellos. Yo no me fui a buscar el respaldo de ellos. Yo dije, yo debo ser la expresión ciudadana, lo que yo pueda tener, digamos, en autonomía, en independencia, para poder gerenciar bien a Bogotá. Señor televidente, Bogotá no necesita sino un administrador. Yo soy el administrador, el gerente que Bogotá necesita. Gracias por venir. No, Adolfo, usted siempre tan amable. Dios le pague por esta oportunidad. Muy complacido. Feliz día. Gracias, Adolfo. Ya continuamos en La Mañana Amable de la televisión colombiana, la mañana de Teleamiga Internacional, Televisión de Valores.